senadora Xóchitl Gálvez. Ella es la senadora panista Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, a quien saludamos con el gusto de siempre. Xóchitl, senadora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pepe, qué gusto saludarte en esta tarde a ti y a todo el auditorio. Gracias, Xóchitl. Te estamos buscando porque hay fallas evidentes de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, para complementar la entrega de medicamentos. Y hoy legisladores del PAN, del PRI, del PAN como tú, se pronuncian porque el organismo devuelva parte de lo que México ya pagó, 2,000 millones de pesos, que pagó por adelantado, ya que no pudo completar las compras de medicamentos y por ello hay desabasto. Xóchitl. Mira, nosotros se los dijimos claramente el año pasado cuando se cambió la ley para que estas compras las hicieran Naciones Unidas. Realmente México tenía mucha tradición, mucha capacidad. Si había temas de corrupción se debieron haber castigado. Hasta el momento no conozco algún caso denunciado, pero ese fue el argumento bajo el que se estableció que fuera la UNOPS la que comprara los medicamentos. No tuvo la capacidad, no tuvo la experiencia, se requiere de una logística impresionante para hacer la entrega. Y hoy estamos en una crisis porque los hospitales o las dependencias que compraron medicamentos depositaron en un fideicomiso, no les han entregado, ahora requieren que les entreguen el dinero, ojalá esto sea fácil y rápido, y ahora tendrán que localizar a ver dónde hay medicamentos. O sea, y estamos hablando de muchísimas claves que se quedaron sin comprar, y lo que ya se compró, pues no se va a entregar el día de mañana, o sea, mínimo 4 o 6 semanas, habrá algunos medicamentos que se entreguen de manera rápida, y la mayoría de las empresas que ganaron la licitación son empresas mexicanas. Entonces, ¿para qué pagar una comisión? ¿Para qué pagar a una institución afuera cuando se pudo haber hecho aquí? Pero la desconfianza es tremenda y lo que es claro es que hoy los hospitales están sufriendo de desabasto de medicamentos, de insumos para laboratorio, desde agujas, catéteres y una serie de elementos que se requieren todos los días en los hospitales. Entonces creo que ya basta de pretextos. También el tema de los oncológicos sigue siendo una situación delicada para las niñas y niños con cáncer, para mujeres con cáncer de mama. Entonces, estamos en una situación complicada en el sector salud. Si estaba mal, hoy creo que está más delicado y más grave de cómo lo encontraron. Xóchitl Gálvez, tú dijiste hoy en la sesión de la permanente, no necesitan que la oposición descarrile a este gobierno. Su ineptitud y corrupción lo están descarrilando solito. Pues mira, Pepe, es que el problema, ellos se quejaban de la corrupción y hoy el 80% de las compras son por adjudicación directa, invitación restringida. Entonces, realmente, pues, como viste, el hospital de Atizapán hizo agua, pues así está el sistema de salud. El INSABI se hunde, su capitán del barco no sabe para dónde va porque no pudo comprar los medicamentos como se había comprometido con el presidente. Los hospitales dejaron de recibir los recursos del Seguro Popular de primer nivel y han tenido que reducir la cantidad de personas que atendían. Estas personas están teniendo que comprar los medicamentos con sus propios recursos. Y yo lo veo porque en el Senado me llegan muchas solicitudes de personas que necesitan dinero para medicamentos, que necesitan dinero para hacer estudios de laboratorio, y esto ha crecido. O sea, la gente realmente te lo podrá decir, pero la situación en los hospitales y con el COVID se complicó todavía más. Entonces yo creo que basta de pretextos, tenemos que ya responderle a la gente y también tener la humildad para aceptar que se equivocaron y que corrijamos los legisladores lo que esté mal, modifiquemos otra vez las leyes para que se puedan comprar cada hospital sus medicamentos. Al final así lo están haciendo. Entonces, esto del desabasto de medicamentos es una realidad y no es un invento de los neoliberales, no es un intento de argumento para un golpe de Estado, un complot. Pues mira, eso es una locura. Te voy a dar 3 datos que son muy concretos. El gasto en 2020 por persona se disminuyó. Era de 3,607 pesos en el 19 y en el 2020 fue de 2,602 pesos. Entonces ahí hay 1,000 pesos de reducción. Y luego en el IMSS no se surtieron entre 2019 y 2020 16.1 millones de recetas y 4.7 millones de recetas se surtieron parcialmente. Hay 20 millones de personas
que no recibieron medicamentos o no los recibieron completos. Esos son datos concretos con los que la autoridad tendría que lidiar, y celebro el anuncio hoy de la Auditoría Superior de la Federación, donde va a auditar los medicamentos oncológicos y el desabasto de medicamentos. Y yo diría algo más, que audite la operación de los equipos en los hospitales. Si no sirve el tomógrafo, el equipo para hacer tomografía, el equipo para laboratorios. Hay muchos equipos descompuestos porque les prohibieron a los hospitales la cuota de recuperación, y está bien, pero les hubieran dado el dinero, porque con ese dinero muchos hospitales mandaban reparar sus equipos, tenían para comprar pequeños insumos. Hoy ya no lo tienen porque se dijo que iba a ser gratuito, pero no están recibiendo los recursos para que los hospitales puedan operar de manera adecuada. Hoy leía por alguna parte en las columnas políticas que desde el gobierno de la Cuarta Transformación se está acusando a los conservadores de estar utilizando el dolor de los niños con cáncer como un argumento para golpear al gobierno. Digo, lo que me preocupa es que les preocupa más lo que a los legisladores oficiales, cuál es la narrativa de la oposición. ¿Y sabes por qué? Porque no quieren hacer cargo de lo que está pasando en la realidad. Porque la mayoría de los legisladores votaron estos cambios. Primero, el de las compras consolidadas en Hacienda, eso lo votamos en 2018, y se les dijo que era un error consolidar todas las compras con Raquel Buenrostro, y eso fracasó. Y 2019 no había medicamentos, y en 2020 nos mandaron este cambio para que la UNOPS comprara los medicamentos, y se les dijo que eso no iba a funcionar, y aún así lo hicieron. Entonces, prefieren echarle la culpa a la oposición en lugar de asumir sus errores. Y ese es el tema, que se deben de ser responsables de sus decisiones y tener la humildad para reconocer que se equivocaron y cambiar la estrategia. Eso es lo que de verdad debería de estar pasando. Si no, esto se puede agravar más todavía. No quiero decirlo, pero todo esto cuesta al final de cuentas vidas. O sea, ¿qué hace la gente si no tiene dinero para hacerse el estudio por fuera? ¿Qué hace la gente si no tiene para comprar el medicamento oncológico de su hijo? O sea, pues el niño fallece. Y decía un senador, miren, van a fallecer porque es una enfermedad grave. Pues sí, pero tú siempre vas a pensar que tu hijo se puede salvar con un medicamento. Y si no está, le vas a echar la culpa al medicamento, no al destino que el niño tenía que morir de cáncer. O sea, pareciera que dicen, no, pues es que es una enfermedad con una alta mortandad. Pues sí, pero si a eso le sumas que no hay medicamentos, pues se complica más. Te agradezco mucho, senadora, que nos comentes lo que hoy se discutió, se debatió a nivel legislativo sobre la realidad que significa el desabasto de medicamentos, tratando de encontrar las causas y los orígenes para dar una explicación y ponerle sobre todo remedio. A la gente poco le importa la política cuando la vida de sus seres queridos y la propia puede estar en peligro. Pues sí, y creo que sí es importante que la gente haga evidente, que no tenga miedo, que diga lo que está pasando, porque luego también hay mucha amenaza. Si dices lo que está pasando, damos de baja a tu paciente. O los empleados de los hospitales, ahora de López Mateos, que se atrevieron a decir todo lo que les falta, pues también están amenazados. Los propios médicos les han dicho no den recetas, porque se supone que ya todo el medicamento es gratuito, pero los doctores saben que no hay medicamento, entonces tienen que decirle a los pacientes, mira, si quieres que tu paciente se salve, ve a la farmacia a comprar este medicamento. O sea, es una buena retórica decir que todo el sistema de salud es gratuito. No hay manera que sea gratuito porque no hay los recursos para que sea. Entonces creo que sí hay que hablarle con claridad a la gente, y eso es mucho mejor que sigamos engañando que tenemos un sistema gratuito de medicamentos. Gracias, senadora. Gracias, Xochitl. Un gusto en saludarte como siempre. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.